Va. Bueno, mis hermanos, pues entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos la vez pasada. Siempre les recordamos que las prédicas están en YouTube si alguien las quiere voltear a ver. Y también ahí tenemos un canal de Telegram por si alguien pues tiene Telegram y pues le gusta recibir mensajitos ahí. Capsulitas, ¿verdad? De 30 segundos, pero todos los días, entonces, o seguido durante la semana, para que tengamos en mente la palabra. Entonces es bien importante pues meditarla. Y entonces a veces estamos tan ocupados, pero el Señor nos manda a meditarla durante el día. Entonces, pues la semana pasada, pues el Señor nos bendijo con este tema, ¿verdad? De la nieve. Pues también lo confirmó a través de Douglas. Entonces, qué bonito saber que Dios quiere que vayamos por acá. Entonces, para hacer una recapitulación breve de la nieve, pues aquí tengo la misma presentación, solo que con nuevas diapositivas. Pero básicamente, pues nuestro versículo central y el capítulo que hemos venido estudiando ya más de un mes es Isaías 55. Y vemos que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envía. Entonces estamos hablando cómo la palabra de Dios sale de su boca. Y entonces está haciendo la analogía con la lluvia y la nieve, porque Dios está comparando que su palabra es como lluvia y como nieve y obra de la misma manera. Interesante ver que tanto la lluvia como la nieve, Dios la menciona que hace para que venga la tierra y haga germinar y producir, ¿verdad? Conforme a esa semilla. Ya lo vamos a tocar después. También vemos que así como de la palabra, de la boca del Señor sale la palabra de Dios, pues esa era la analogía que el Señor hacía del maná. Y cuando vamos al maná y nos vamos a la estatura, vemos que está en el arca del pacto. Y ahí está dentro del arca del pacto con una urna y está un pedazo de maná, ¿verdad? Que representaba, pues entre muchas cosas, también cómo Dios era fiel, a pesar pues de la ingratitud de los hijos de Israel. Por otro lado, pues también nos representa cómo esa palabra sale de la boca de Dios, sale para sustentarnos. Y también vimos que es una palabra alta, no es cualquier palabra, es una palabra que viene de la cabeza del Señor, o en este caso el lugar santísimo, y que está hecha para darnos y saciarnos en medio de una necesidad. Vimos que Jesús clamó a la boca de Dios, de la palabra que salía de la boca del Padre y no cayó en la tentación del diablo que le decía que si tenía hambre quisiera las piedras en pan, sino que él clamaba en medio de su necesidad. Y cuando Israel tuvo necesidad, el Señor les dejó el maná para que ellos clamaran. Lamentablemente, pues no clamaron, sino que siguieron quejándose. Pero es una palabra alta. Vemos entonces que la palabra es como lluvia y como nieve, y de la nieve, pues estudiamos que la nieve era fría, que la nieve era congelada y que la nieve era blanca. Entonces, del frío vimos cómo Dios tiene balanzas, tiene luz y tinieblas, tiene frío y calor, tiene bien y mal, y no hablando de la maldad, sino del mal que Dios manda, ¿verdad? Y entonces tiene esa balanza de placer y dolor, básicamente. Entonces vimos como el frío, pues en Proverbios lo manifestaban como la aflicción, ¿verdad? O dolores. Y esa aflicción básicamente es también el mal que Dios nos manda a veces. También vemos que el frío, en el frío Dios nos despoja con el fin de a quitar nuestra insensatez, ¿verdad? Lo vimos ahí, y hacernos más sabios y humildes. Vimos también que la nieve es congelada y examinamos el río de vida, vimos que es torrente de invierno, ¿verdad? Y que el torrente se forma cuando la nieve se descongela. Entonces también vemos que Dios en los tiempos de aflicción y de pruebas, Él quiere darnos eh, su palabra para que la acumulemos y a su tiempo la vamos a cegar, a su tiempo vamos a cosechar. Pero si pasamos la prueba quejándonos, alegándonos, sin buscar al Señor, la prueba va a pasar probablemente y nosotros no vamos a aprender lo que tenemos que haber aprendido ni salir tan ricos espiritualmente, tan ricos en nuestra alma como el Señor quisiera que saliéramos, ¿verdad? Conocerlo de una nueva manera, tener una nueva estatura, sino que solo vamos a salir como que cuando pasamos las clases de noche, ¿verdad? También vemos, y lo último que vimos es que la nieve también estaba comparada con la autojusticia. Entonces, por un lado, vemos que Abraham metía su mano en su seno y salía blanca de autojusticia. Recordamos que Abraham, ¿verdad? Moisés había estado, pues, un tiempo atrás, pues, había matado a un egipcio, había huido. Entonces, Dios le enseñó esa autojusticia y sacó su mano y estaba blanca porque él quería hacer justicia por sus propias manos, pero Dios quería que hiciera justicia a través de su plan maestro. También vimos en Números 12:10 cómo María y Aarón criticaron a Moisés y Dios les enseñó que los dos tenían autojusticia. A María se la enseñó volviéndola leprosa como la nieve, pero a Aarón se la enseñó enseñándola a María y viendo que él era igual.
Y bueno, pues entonces vamos a seguir en este tema de la limpieza. Vimos Job 9:30 y Salmo 51:7 y los vamos a volver a ver y nos vamos a meter en la nieve también como la pureza del Señor, en sus vestiduras, en sus pensamientos. Y vamos a ver también a la mujer virtuosa que es la esposa del Cordero también en la nieve. Y vamos a ver más versículos hasta donde el Señor lo permita. Entonces empecemos. La limpieza de la nieve. Estos versículos ya los leímos, pero los vamos a ver y vamos a profundizar y vamos a seguir sacando cosas de ellos, ¿verdad? Entonces vámonos a Job 9:30 y le va a pedir a un hermano, como aquí colaboran todos un montón, entonces que lo pueda leer. Creo que vamos a leer otros, vamos a ver. Leamos el del 29 al 31. Alguien que lo pueda leer. Yo lo Yo lo leo. leo. Bueno, se Primero turnan los uno y el otro. 30 Ahí al tengo 30. el... Ok, yo leo Va. el 30 y el hermanito No, el pero de ahí 31. tengo el Salmo 51, entonces dale usted Ah, leer. Ajá. ok, ok. Va. Entonces Job 9:30. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propias vestiduras me abominarán. Bueno, entonces empecemos a entender lo que Job estaba viviendo, más allá de lo que dice el versículo. Job, ante su propia percepción, porque él era ciego en ese momento y pues era sobre lo cual Dios estaba detrás, era que Job tenía cierta estatura. Él era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Dios sabía la estatura de Job. Pero el Señor quería llevarlo más al fondo. El Señor quería hacerlo más recto, más perfecto, más temeroso de Dios y más apartado del mal. Pero para eso tenía que quitarle a Job el concepto que él tenía de sí mismo, un concepto que era su propia justicia, sus obras, ¿verdad? Y todo lo que él había logrado. No mucho lo que el Señor había hecho a través de él, sino lo que él había logrado. Y si leemos todo Job, pues nos vamos a dar cuenta que es cierto. Pues no creo que haya mucho que explicar acá. Pero el asunto es que en Job 9, Job está cuestionando y él dice, pero o sea, yo tengo una limpieza que no entiendo si soy limpio, ¿por qué Dios me mandó las pruebas que me mandó? ¿Por qué Dios me está haciendo esto? Si yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, problemas los tienen los otros, yo no. Y ese era el dilema. Y encima llegan sus amigos a criticarlo, a decirle, mira, si estás así es porque estás en pecado. Si estás así es porque no estás buscando a Dios. Entre un resumen, esos eran el tipo de argumentos que le daban. Y ellos no supieron justificar el nombre del Señor y dar a entender la obra del nombre del Señor. Pero entonces Job en su cuestionamiento, en su meditación y pues todas las quejas y el dolor que tenía, pues de su boca que era lo que salía, él decía, si soy limpio, ¿para qué pues voy a trabajar en vano? Decía, "Si ya soy limpio", decía él. Pero entonces él entiende el principio de la nieve y él dice que aunque me lave con agua de nieve, como quien diciendo esto es lo más limpio que hay, porque la nieve de alguna manera es una estatura de limpieza. Y dice, y limpie mis manos con la limpieza misma. Aún me hundirás en el hoyo y mis propias vestiduras me abominarán. Entonces él estaba diciendo, de nada sirve ser limpio, ser blanco si al final vas a condenarme. Eso es lo que le está diciendo al Señor. Job, obviamente, él no entendía el plan de Dios, no entendía sus principios. Sin embargo, de alguna manera lo que podemos ver en Job es que él, en medio de su problema, él, aunque sea con quejas, con reproches, con dolor y lo que quieran, él nunca dejó de buscar a Dios. Aunque sea lo buscó para quejarse, para alegar y para pelear casi que con él, pero él nunca dejó de buscarlo. Cosa que muchos criticarán a Job, pero a veces nosotros tenemos problemas, hermano, y lo que menos hacemos es buscar a Dios, ¿verdad? Nos vamos a buscar a los amigos, nos vamos a buscar a algún vicio del pasado, alguna personita del pasado, pero no buscamos a Dios. Y Job, a pesar de eso, él nunca apartó su boca de Dios. Con pecado lo quejas y lo que quieran, pero nunca dejó de buscarlo. Pero entonces el principio que él tenía acá era el de la limpieza a través de la nieve. Entonces quedémonos esa escena. Está sufriendo y él quiere ser limpio, pero como que él entiende que la limpieza que él tiene ante su propio ojo no sirve de nada. Bueno, entonces esa es la escena uno. Ahora vámonos a Salmo 51:7. El hermano pues quería leer, entonces vamos a poner el versículo. 51:7. Sí, Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. bueno, vemos lo mismo. Aquí es David.
Y David, luego de que tuvo ese encuentro con Betsabé, y pues Betsabé quedó embarazada, y entonces David, para ocultar su culpa, no sé si antes o después exactamente, pero dijo, bueno, eh, me voy a deshacer del esposo de Betsabé, de Urías, y no voy a manchar mis manos siquiera, yo voy a ocultar esto y voy a tratar de embriagarlo y de mandarlo al frente de la batalla y de que pues inevitablemente ahí va a morir. Pues entonces imagínense el nivel de maldad que se necesita para hacer eso. No es como un pecadito que le dicen a uno y uno contesta mal o uno pues dice una mentira que se le salió, tenía vergüenza. Estamos hablando de un nivel de maldad que se necesita maquinar, se necesita planear, se necesita tener una conciencia endurecida donde no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera, y un grado de rebeldía que no es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, pues David era una persona como todos nosotros que tiene 13 maldades en su corazón y que tiene un montón de cosas que necesita sacar. Entonces, era la humanidad de David. De igual manera somos nosotros, ¿verdad? Pero entonces, imagínense cómo se ha de haber sentido cuando viene el profeta Natán y saca luz a través de la palabra del Señor toda la maquinación y la iniquidad de David, siendo David un varón de Dios y que a pesar del pecado que cometió, lo primero que hizo fue arrepentirse. Pero entonces imagínense el grado de culpa que tenía, era definitivamente proporcional al grado del pecado. Entonces, era una aflicción de David en este salmo por querer ser limpio. Entonces, no era como les digo, cualquier pecado. Entonces él quería ser más blanco, o sea, entendía también David el principio y sabía que si el Señor le iba a limpiar, él iba a ser más blanco que la nieve, es decir, una limpieza que no es natural, una limpieza que no se obtiene por obras, una limpieza que no vamos a encontrar en esta tierra, sino una limpieza que viene únicamente a través del Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Job y cómo David entendían esto. Y la situación que tenían en común es que estaban en una situación acompañada de clamor, de dolor, de humillación. Y muchas veces no vamos a encontrar la limpieza que necesitamos si no tenemos este mismo nivel de humildad. Si le pedimos al Señor que nos limpie, si le pedimos al Señor que nos perdone, que nos quite la culpa, pero simplemente es una oración ligera, una oración que no dimensiona las consecuencias de nuestro pecado, una oración que no dimensiona la necesidad que tenemos por ser limpio y una oración que no va acompañada de nuestra propia percepción ante el espejo, de ver cuán sucios estamos, entonces no la vamos a alcanzar. Y por eso muchas veces hablamos que Dios, la nieve es fría, porque Dios nos mete a pruebas, a situaciones específicas porque Dios nos mete a un tiempo de aflicción, de dolor y de mal, en donde es lo que necesitamos para vernos humillados, para vernos entonces en una situación pobre y miserable, como siempre lo hemos sido sin el Señor. Es ahí donde podemos entender, bueno, puede venir una limpieza que yo no tengo ni tampoco puedo obtener y solo va a venir a través del Señor. Y estoy viendo ahora mi pecado y estoy viendo mi condición y estoy viendo la iniquidad que sale de mi corazón, que sale del fondo y la realidad tan diametralmente opuesta a lo que Cristo es. Job se estaba viendo en un cuestionamiento de que no entiendo, pero sabía que algo andaba mal y sabía que aunque él tuviera un grado de limpieza humana y terrenal, que no lo sabía, no podía estar libre de todas las consecuencias que había venido. Y Dios le quería enseñar que no era por obras, era su gracia y su plan maestro. Y por otro lado vemos a David, un varón de Dios, un rey, alguien que sabía y entendía los principios y tenía una relación fuerte, poderosísima con Dios, pero que estaba en una necesidad donde él había sacado lo peor de sí y necesitaba la limpieza del Señor. Entonces ahí también los dos reconocieron que él era el único limpio. ¿Y cuántas veces, hermanos, en nuestros ojos nosotros pensamos que somos limpios, que no tenemos nada que ver, tenemos un problema con alguien más y decimos, no, si el que está mal es él, yo no, es que yo le dije, es que yo hice. Y mi hermano ha explicado, pues en la psicología, de que como nosotros tenemos una naturaleza torcida, el hombre naturalmente tiende a inclinar las cosas a su favor, consciente o inconscientemente. Entonces, por eso muchas veces en los juicios se necesitan dos testigos, las dos versiones. Y en las administraciones de algún conflicto, pues de una pareja, un matrimonio o simplemente una situación que se dio, siempre se escuchan las dos versiones, porque muy comúnmente las dos versiones van a estar estirando cada una a su lado. Entonces, como esa
tendencia a hacer nuestra propia justicia es inevitable, pero en medio de las pruebas y la aflicción vemos cómo la palabra de Dios obra para ponerse delante de nosotros y decirnos, el único limpio es el Señor, el único blanco es el Señor, el único puro es el Señor. Y era necesaria esta situación en tu vida para darte cuenta de eso. Entonces vamos a dejar aquí en pausa Job y Salmos, vamos a regresar en un ratito, pero dense cuenta de cómo el Señor nos pone a favor una situación de dolor con tal de obrar a bien en muchas maneras. Entonces, si usted está pasando por eso, gloria a Dios. Puede salir más limpio, puede salir más puro, puede salir con un grado de justicia que no era suyo y que cuando salga de esa prueba va a salir con esa justicia que ahora es del Señor. Va, entonces sigamos en la limpieza. Entonces ahora veamos la limpieza, o sea, la naturaleza intrínseca del Señor, que es puro. Y nos vamos a ir a Marcos 9:3. Entonces, otro hermano ahí que nos quiera colaborar. Y vamos a leer Marcos 9:3. ¿Alguien que lo pueda leer? Aquí lo tengo. Dale. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra las puede hacer tan blancas. Entonces aquí estamos viendo la transfiguración del Señor Jesucristo. Pues iba con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y ellos, pues, los discípulos, pues, en medio de su confusión, estaban equiparando a Jesús con Moisés y Elías, que desapareció y les dijo, les vamos a hacer una enramada a cada uno. Pero el padre, sabiendo esto, pues exaltó a su hijo y dijo, este es mi hijo amado. O sea, a él, mírenlo, los demás son hombres, miren a mi hijo. Y dentro de lo que él reveló de sí mismo, el Señor Jesús era su naturaleza única. Entonces no se compara a nadie más. Esa blancura, esa limpieza, esa nieve, nuestro ejemplo a seguir de pureza. Ay, sí que miren el hermano tan bueno. Ay, sí miren que el pastor aquí. No, es que ese hermano es otro nivel. No, el único ejemplo es Jesús, el único ejemplo de limpieza y de pureza. Todos los demás, pues, si enseñaran lo que está dentro de nosotros, pues, no sé qué pasaría, pues les daría miedo a los demás de plano, ¿verdad? Porque tenemos mucha maldad que Dios quiere trabajar. Y seguro, Jesús ya hizo la obra y la está haciendo, pero todavía falta. Y entonces nuestro ejemplo, nuestra única fuente para comparar con la pureza es el Señor Jesucristo. Entonces vemos sus vestiduras, eran puras, eran como la nieve, nadie las podía hacer tan blancas, es decir, nadie las podía hacer tan justas. Entonces, como sabemos, las vestiduras pues representan a nuestras obras. Y para eso vamos a Apocalipsis 19:8, para entender esto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Creo que aquí está 19. Dice, aquí está hablando de la esposa, pero dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Otras versiones dicen las obras, pero básicamente se refiere a pues, lo justo que hay de cada uno. Y sabemos que lo justo que hay de cada uno es lo que hay de Cristo en cada uno. Es un sinónimo, ¿verdad? Por nosotros, ¿qué podemos obtener? Pues solo la deuda que teníamos y la condena de ir a la muerte y al infierno. Pero por medio de Cristo tenemos esta justicia. Entonces, al tener esta justicia, pues vemos que nuestras vestiduras van a estar llenas de justicia en la medida, pues, que nosotros tengamos esa parte de Cristo en nosotros, en nuestras obras. Pero entonces, si las vestiduras de Jesús eran tan blancos como todo, pues veamos cómo eran las obras de Jesús. Y para eso, pues, veamos entonces Juan 5, del 19 al 20. Va, que alguien lo pueda leer. El 19 y el 20. Yo lo tengo otra vez. Dale. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que él hace, eso también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de manera que ustedes se maravillen. Entonces, solo va. Sí, ahí está acá, tal 20. Va, entonces, ¿cuáles eran las obras de Jesús? Lo que hacía, lo que él veía hacer al Padre. Entonces, imagínense esa justicia sin pecado, sublime.
excelsa, ¿verdad? En donde no eran sus obras, eran las obras del Padre y lo que él miraba, eso hacía. Entonces también vemos dónde estaban puestos sus ojos, en lo que el Padre estaba haciendo. Entonces nosotros también podemos tener obras justas cuando nuestros ojos están en Cristo, cuando sabemos que no somos perfectos, que tenemos pecado, cuando sabemos nuestra naturaleza humana, pero entendemos que Cristo es nuestra esperanza, es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, y que Él quiere ser a través de nosotros y que Él quiere hacer las cosas por medio de nosotros y de que entonces la fe que tenemos nos va a ser contada por justicia. Va, entonces ahí vemos las vestiduras de Cristo, entonces empezamos a ver la pureza y esa pureza como nieve. Entonces cuando Dios también nos manda la nieve es para que nosotros tengamos más pureza, para que entonces seamos purificados de nuestros pecados a través de la aflicción, purificados de nuestros pecados a través de alguna prueba, purificados de nuestra maldad y de las cosas que necesitamos ser limpios a través del ejemplo de Cristo, a través de poder ver que Él es el único y fijar nuestros ojos ahí y voltear a ver al resto y saber que nada se va a comparar al Señor Jesús y saber que solo en Él vamos a tener un verdadero ejemplo de limpieza, de obras que nosotros podemos imitar y buscar y también del ejemplo de quién queremos ser iguales, ¿verdad? No al futbolista que se acaba de pasar al Manchester, ¿verdad? Que manda las noticias, no de algún ejemplo, de algún ministro, no de alguna persona que veamos en los medios, no de cualquier persona que podamos considerar como ejemplo. Seguro, seguro que puede ser que tenga muchas cosas del Señor que debamos imitar, así como dijo Pablo, ¿va? Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Seguro que se puede. Pero por encima de toda la creación siempre vamos a tener la limpieza del Señor Jesús, que como dice que nadie podía lavarlas, hacerlas igual a Él. Entonces, nuestro ejemplo. Entonces, siguiendo ahora con Job y David, regresemos entonces ahora acá. Y entonces veamos lo que regresemos. Entendemos a Jesús por un lado como nuestro ejemplo de limpieza, que nos quiere hacer limpios en su obra y en su plan maestro en nuestras vidas. Y por otro lado tenemos otra vez a Job, que no entendía si él era limpio ante sus ojos, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y David, pues que después de cometer tan tremendo pecado e iniquidad, pues él entiende que necesitaba ser limpio y no solo de un pecado sencillo, como le dijimos, sino de una completa maquinación en su imaginación para llevar a cabo lo que él pudo llevar a cabo. Entonces, para esto veamos. Tal vez usted se está preguntando ahorita, yo tengo ese pecado que no puedo vencer, lo tengo oculto, esa adicción que no hay manera que vuelva a caer y vuelva a caer y vuelva a caer y no hay manera en que yo llegue el día en que yo diga yo soy libre. O ese rencor, ¿qué tal que usted tiene oculto ahí y que solo se recuerda de esa persona, de esa situación y viene un dolor a sus entrañas y se le revuelve todo y no sabe cómo ser de eso? ¿O qué tal de aquella ofensa que usted le hizo a su hermano a su hermano, a su hermana, a algún familiar y que está viviendo con esa culpa que no lo deja y que lo persigue y que sufre de la acusación no solo de usted, sino del diablo y probablemente de otra gente? ¿Qué hay de esas cosas en donde desesperadamente nosotros somos como Job y como David y queremos tener limpieza y no la obtenemos? Pues entonces el Señor Jesucristo nos hace una invitación. Y si tal vez ni siquiera estamos viendo nuestra necesidad, pues entonces es ahí donde tal vez también somos como Job, ¿verdad? Pero hay que orar para saber dónde Dios nos quiere hacer limpios. Miren, hermanos, si Dios nos tiene con vida hoy es porque Él quiere que hoy, al dormirnos, ya hayamos aprovechado nuestro día y seamos un poquito más limpios que ayer y conozcamos al Señor un poquito más que ayer y tomemos como ejemplo lo que Él es y lo que nosotros no queremos, queremos dejar de ser Amén. un poquito más. Entonces, hoy es el día y mañana será el día, pero Dios tiene una obra y Dios nos hace una invitación. Entonces vamos a Cantares 4, 7 al 8 y veamos qué invitación nos hace el Señor. ¿Dónde está Cantares? Aquí está en inglés. Bye. Entonces 4 del 7 al 8. Entonces te lo voy a leer yo. Aquí está hablando de el Señor, está hablando de la novia o aquí ya es esposa, ya es esposa. Va, entonces dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y en ti no hay mancha, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tiene que ver con la nieve. Ven conmigo del Líbano, oh esposa mía, ven conmigo, 2 veces, ven conmigo. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Entonces, cuando vemos la palabra Senir, en esta versión que yo tengo de Strong no sale, pero usted lo puede buscar. Aquí lo que habla es el monte de la nieve, el monte de la limpieza.
Y es básicamente el Monte Bron, si no estoy mal, lo pueden buscar en Google. Pero por ejemplo, en la Strong del celular sí la tengo y ahí dice el monte de la nieve y de la limpieza. Ahora, dense cuenta, dentro de todos los lugares que el Señor Jesús quiere llevar a su esposa, uno es al monte de la limpieza, pero le está diciendo, ven conmigo, porque seguramente yo no puedo, yo no voy a saber cómo ser limpio, yo no voy a entender cómo yo puedo ser limpio a través de Él. Yo no voy a saber la obra del Señor para limpiar mis pecados y que mi pasado quede atrás. Eso no lo entiendo, no sé cómo se hace. Lo único que sé es que el Señor Jesús me está diciendo, ven, ven conmigo. Y es impresionante porque yo tengo un amigo que ayer nos contamos dos sueños, que yo hace años, en el 2012, yo nunca olvido ese sueño. Yo estaba escalando un monte de nieve, una montaña, y yo miraba todo nevado. Y en eso yo me empecé a tropezar y a resbalar en la montaña. Y apareció mi hermana y me dijo, si no sabes cómo, pedí la ayuda a él. Y cuando yo volteé a ver, era Jesús. Y era un hombre moreno, pero muy moreno. Y él solo me miraba, o sea, él no me dijo nada, pero él estaba esperando que yo le pidiera ayuda. Entonces, ayer se lo conté a un amigo y él me dice, mira, yo soñé hace un año, creo, también que yo estaba en una montaña y yo me empecé a caer y apareció Chespi, dice que le decía, pedí ayuda. Entonces yo, ayer que lo contamos, yo entendí, soñamos el mismo principio porque ninguno de los dos sabía esto y es de que el humano no sabe cómo ser limpio. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos ser limpio? Buscamos ocultando nuestra culpa como David, tapando el sol con un dedo, ¿verdad? Pensando que nadie se va a dar cuenta, que nadie lo va a ver, pero simplemente yo estoy tratando de ser limpio por mis propias fuerzas. Y el Señor Jesús dice, ven conmigo. O como muchas veces tratamos de ser limpios nosotros, pues de la autojusticia. Y empezamos a argumentar y a debatir y hacerle ver a la otra persona que el que está mal es él, que yo no tenía malas intenciones, que yo no quería hacer nada malo, que fue un accidente, que no lo hice sin querer, que fue algo que se me salió, que la verdad que la otra persona lo interpretó mal, que yo no quise decir eso. Solo estamos tapando nuestro pecado y nuestra culpa. No sabemos cómo tener limpieza, pero esa invitación del Señor es para que nosotros vayamos a los lugares altos y ahí tengamos la verdadera limpieza. ¿Por qué lugares altos, hermanos? Porque esta limpieza usted no la va a encontrar en sus argumentos, esa limpieza usted no la va a encontrar en su imaginación, esa limpieza no la va a encontrar ocultando lo que hizo para que nadie lo ve, esa limpieza la va a buscar cuando vaya al lugar de la oración y diga, Señor, lo que yo quiero no lo tengo, lo que yo quiero no está a mi alcance, lo que yo quiero no es algo temporal, no es algo creado, lo que yo necesito es una limpieza que viene de lo alto, que es eterna, que no se puede inalterar, que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, y que Dios sabe todo lo que yo he hecho, pero Él sabe también lo que Él hizo en la cruz y Él me va a hacer limpio. Esa es la invitación que le hace para el monte de la limpieza, para el monte de la nieve, para el monte de la blancura, el monte de Senir. Entonces, regresemos aquí a Job y a David, ¿verdad? Entonces, Job obtuvo una limpieza al reconocer su condición, reconocer que el que estaba mal era él, reconocer que el que necesitaba ser instruido y enseñado era él, al reconocer que el que había pecado y el que estaba mal era él, al humillarse. Ahí Dios le dio limpieza. Ahí el Señor le enseñó quién era Dios y quién era Job. Y Dios lo perdonó y le dijo, pues haz un sacrificio, hasta por los amigos, ¿verdad? Porque ahora Job entendía más de la limpieza, ¿verdad? Y ahora vemos a David. Y David vimos que él escondió su culpa, pero vimos cómo Dios le dio un proceso de limpieza distinto, porque ese proceso de limpieza no solo fue perdonar su pecado, porque así le dijeron, no vas a morir. Tu pecado fue perdonado, pero el niño va a morir, le dijeron, ¿verdad? El embarazo de Betsabé. Y después, pues él sufrió con sus hijos, sufrió con la traición de sus hijos, ¿verdad? Sufrió con sus hijas, ¿verdad? Sufrió con un montón de cosas. Entonces la limpieza que Dios le dio la acompañó el resto de su vida. Y el resto de su vida Dios le enseñó el grado de justicia que él tenía que aprender. Porque le dijeron, lo que hiciste a escondidas, yo lo voy a hacer en la luz, le dijo el Señor a través del profeta. Entonces, la nieve que tuvo David fue por el resto de su vida a causa de ese pecado, pero obró a bien y le enseñó una justicia que si él se hubiera muerto no lo hubiera conocido. Entonces, mejor vivir con problemas y Dios obrando que morirse a medias, ¿verdad, hermano? Entonces, si usted tiene un proceso de años,
Aquí hay problemas que si nos ponemos a contar historias, aquí hay problemas que han durado años en la vida de usted, ¿verdad? En mi vida, en su vida, y hay problemas que muy probablemente, si hacemos competencia, vamos a ver quién gana, ¿verdad? Y yo llevo 5 años, yo llevo 7, y este problema no se acaba. Seguramente es Dios haciendo nevar en su vida, pero dándole más justicia, un poquito más cada día, ¿verdad? Va, regresemos. Entonces, ahora vamos a ver más de la pureza del Señor en la nieve. Y ahora sí quiero que alguien me ayude con Apocalipsis 1:14. Ahí está. ¿Quién lee? Alicia, Amén, Alicia, Va. vale. Va, ahí está. y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Amén. Bueno, vemos que su cabeza y sus cabellos, no solo sus cabellos, hermano, su cabeza eran blancos como la lana y tan blancos como la nieve. Entonces, pues si regresamos al tabernáculo, vemos que arriba del Hijo, pues tenemos la estatura del Padre, ¿verdad? Para los que han estado pues en las predicas durante años. Entonces, ¿de dónde venía esa nieve, hermano? Venía del Padre. Y Jesús dijo en Juan, dijo, el Padre que es mayor que todos, cuando hablaba de las ovejas, entonces está haciendo la referencia. Y si conectamos esto por principio, entendemos que la humildad del Hijo era la humildad que el Padre le estaba dando, ¿verdad? Y el Padre que es mayor de todos, ¿me entienden? Entonces ese ámbito escondido del Padre, ese ámbito que cuando nos metemos ahí, entendemos que solo Él es grande y todos somos pequeños. Y por eso es un mundo de hielo y un mundo de nieve, se los puedo decir por experiencia. Pero entonces, regresando a la estatura del Hijo, entonces vemos que su cabeza era humilde, que su cabeza estaba llena de nieve. Ya estudiamos de la nieve. Ahora entendamos que todo eso estaba en la cabeza del Hijo. Cuando usted necesite humildad, cuando usted necesite mansedumbre, cuando usted necesite dejar de quejarse y quedarse quieto en la situación que está, vaya a la cabeza del Hijo. Cuando usted necesite entender que Dios lo puso aquí y usted no se va a cambiar hasta que Dios se le plazca, entonces sepa que hay nieve en la cabeza del Hijo para tener otros pensamientos, para tener otra mentalidad, para saber que nada voy a ganar renegando, quejándome, tratando de rebelarme, tratando de ocultar mi culpa, tratando de buscar autojusticia como Moisés, o tratando de buscar mi autojusticia como María al ver lo que los demás tienen y lo que yo no tengo. Nada vamos a lograr. Mejor vayamos a la cabeza del Hijo donde hay nieve. Y esa nieve nos va a cambiar nuestra mentalidad y nos va a hacer conocer pensamientos que son altos, más altos que el Señor. Entonces vamos a buscar los pensamientos del Señor. Y para eso vamos a ver qué dice Isaías 1:16 al 18, que fue, quisiera que Max me ayudara porque Max fue el que lo dijo. Y yo me recordé, entonces dije, para esos eran los versículos que yo quería conectar hoy. Entonces, ¿cuál te dije? El 16. No es el 1:16. Va. Entonces, desde el 16 al 18, si me haces favor, pues. Voy. 16 al 18. Voy. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Va, entonces, gracias vos. Entonces, para entender otra vez Isaías, en el contexto, ¿verdad? En Isaías 1, pues el Señor está viendo todos los pecados del pueblo. Y está diciendo todo el cuerpo está podrido, si usted lo lee, no hay una parte sana. Si usted lee en Isaías 1, pues eso es lo que dice. Pero entonces empieza a decir, lávense, límpiense, hay iniquidad en sus obras. Dense cuenta cómo se conecta toda la nieve, ¿verdad? Las obras, la limpieza, el ser lavado. Aquí está la nieve. Estamos hablando de la nieve sin que lo mencione. Y después dice, aprendan a hacer el bien, ¿verdad? Hagan lo bueno. Entonces Dios está diciendo, bueno, dejen de hacer lo malo y hagan lo bueno, pero ¿cómo vamos a hacer lo bueno si nuestro corazón se inclina al mal? Y Dios lo sabe.
Pero entonces miren el 1:18, cuando dice venid luego. Aquí lo que está diciendo, vamos a ver. No es es render. Es que aquí tengo las palabras, pero lo que está diciendo es razonemos juntos. Cuando dice estemos a cuenta, lo que está diciendo es razonemos juntos. Entonces Dios está dispuesto a debatir, a argumentar, a discutir, a disputar, a juzgar, a reprendernos y a corregirnos en conjunto. Y eso era lo que estaba haciendo Job sin darse cuenta. Él estaba dando todos sus argumentos, ¿verdad? Y el Señor se quedó callado. Y bueno, el Señor iba a decir, bueno, ¿quién es el que oscurece el consejo sin inteligencia? Y entonces él empezó a debatir en contra de Job. Y luego de esa discusión, luego de ese razonamiento, Job entendió. Y aquí Dios está diciendo lo mismo, razonemos. Dios está haciendo una invitación para decir, yo te voy a enseñar, trae las ideas que querás, yo no te voy a venir a criticar, yo te voy a venir a corregir por el camino del bien. Pero ¿cuántas veces nosotros buscamos a nuestros amiguitos a ver el consejo, a ver el consejo del Facebook, de YouTube, el horóscopo, hermanos? ¿Cuántas veces no buscamos consejo y ayuda en otros lados y no estamos pensando y entendiendo que Dios quiere razonar con nosotros? ¿Y qué nos va a dar a cambio? Nosotros le vamos a llevar pecados que son como la grana. ¿Qué llevó Job? Llevó un montón de ira, llevó un montón de descontrol, llevó un montón de dolor, llevó aflicción, llevó falta de entendimiento, no comprendía qué le estaba pasando. Él llevó su grana. ¿Y qué le dijo Dios? Yo voy a hacer esa grana como nieve, porque yo tengo una cabeza humilde, yo tengo cabellos llenos de nieve. Entonces, si usted no entiende, no vaya a buscar a otra persona que no sea el Señor. Ahí transmítale su ignorancia. Si usted está lleno de pecados y de ira, a Él transmítale su enojo. Dios no se va a quejar y va a decir otra vez, venid vos, hombre. Dios va a venir y agarrar nuestra grana y la va a devolver como nieve. Pero no tenemos la confianza suficiente. No dimensionamos que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro consejero, que Él es nuestro papá, que Él es nuestro juez, que Él es el que nos va a dar sabiduría. No lo dimensionamos, sino que simplemente vamos como locos buscando ayuda, buscando consejos de financiera de Robert Kiyosaki, ¿verdad? Y no entendemos que él es el rey de todo. Y luego dice, si fueran rojos como el carmesí, entonces vendrán a ser como blanca lana, lo mismo, ¿verdad? Entonces él quiere transformar por un lado nuestras iras, nuestros enojos, nuestra rebeldía, por otro lado, nuestras pasiones carnales que se encienden como fuego, que es un fuego que pierde el control, todos esos vicios y adicciones, y Él quiere agarrar también todo ese lado de nuestra maldad, de nuestros pecados y transformarla en pensamientos mansos, humildes, que son como nieve, que ya no se dejan encender por una pasión carnal, que ya no se dejan encender por un pitazo del que iba atrás en el carro y por eso le tira el carro, ya no se va a encender, hermano. Si nosotros le llevamos eso al Señor y discutimos y razonamos con Él, vamos a tener nieve. Pero esto nos lleva a otro principio. Solo quiero ver que si ustedes están viendo que todo lo que hablamos está detrás de la letra. Nosotros estamos leyendo un versículo, pero todo lo que estamos estudiando está detrás, hermano. Ahí está lo que hemos estado estudiando. Entonces, que Dios nos abra los ojos y que veamos los principios escondidos detrás de la letra. Pero entonces vayamos a este principio bien interesante. Dios está diciendo que si tu pecado fuere como la grana, será emblanquecido. ¿Qué va a ser emblanquecido? Mi pecado. No está hablando que Él me va a quitar el pecado. Dense cuenta qué interesante. No está hablando que Él lo va a eliminar. Está diciendo que Él lo va a transformar. ¿Y qué significa esto? Que la obra de Dios va por lo menos en dos sentidos. En un sentido, Él quiere regenerar nuestro viejo hombre. Él no quiere que nosotros dejemos de ser. Él quiere sanarnos. Él quiere regenerarnos. Él quiere transformarnos, convertirnos y conformarnos a la imagen de su Hijo. Ya tenemos la imagen. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero por otro lado, Dios quiere hacer crecer el nuevo hombre en nosotros, que es Cristo en nosotros. Y aquí dejo este principio que yo he aprendido y no sé si alguien ya lo escuchó y si no, pídale al Señor que se lo revele porque eso no se entiende solo así. Pero la esposa del Cordero es el viejo hombre renovado y los 144,000 es Cristo en nosotros.
Entonces, Él quiere regenerar nuestro viejo hombre y que entonces ese hombre que peca por dolor, que peca por traumas, que peca por inclinación, ese viejo hombre que peca porque ha sufrido, porque cree que la vida es injusta, ese viejo hombre Dios lo quiere sanar, lo quiere regenerar y que pueda levantar las manos y dar gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó con Job. Ese viejo hombre fue sano. Por otro lado, pues Dios quiere hacer crecer a Cristo en nosotros y que tengamos ese carácter y que sepamos descender de lo alto, esa naturaleza incorruptible y que sepamos tener acceso a la presencia de Dios por Cristo en nosotros y que sepamos aprender a hacer lo bueno y entender la palabra por Cristo en nosotros, pero a través de sanar nuestro viejo hombre. No sé si están dimensionando lo que le estoy diciendo. Entonces, Dios no quiere que yo deje de ser Chofo. Dios no quiere que Douglas deje de ser Douglas. Dios no quiere que Nicky y Giancarlo dejen de ser Nicky y Giancarlo. Dios quiere sanarnos. Dios quiere que seamos lo que teníamos que ser. Dios quiere simplemente que nosotros hagamos lo que podemos hacer bajo la guianza del Señor y que cumplamos el propósito que está diseñado para cada uno de nosotros. No que yo me convierta en un robot que esté robotizado y que aplauda y diga gloria a Dios, y cuando digan las cosas yo las repita monótonas y que no, eso no quiere el Señor, sino que yo sea lo que tengo que ser y que Dios haga su obra y su obra es hacerme lo que Él quiera hacer. Entonces está hablando del viejo hombre, de regenerar. Entonces ahora ya sabe usted y puede ir en los momentos de oración y puede entregarle todas esas cosas y en confianza con el Señor y Dios va a devolvernos las transformadas. Dios va a devolvernos las cambiadas. Pero como le digo, mire, si usted va a buscar a los consejos de los famosos, a ver qué dice la bolsa de valores, no es que dice que el Bitcoin va a subir o no, que mire que ya los casos de COVID se están estabilizando, mire, hoy es una cosa, mañana es otra. Pero si viene y le entrega sus dudas, sus problemas, sus necesidades, y esas dudas, problemas y necesidades van acompañados de pecado, de enojo, de ira, de pasiones desbordadas, de ignorancia, de lujuria y de todo, de malos pensamientos, pues Dios va a hacer la obra y los va a transformar. Va, sigamos. Uy, ya otra vez nos está acabando el tiempo, pero espero que, bueno, hasta donde Dios quiera, no voy a correr. Entonces ahora veamos qué pasa si nuestros pensamientos son llenos de nieve. Y aquí vamos a ver, hay muchos ejemplos, pero vamos a poner un ejemplo de la cabeza del Señor llena de nieve. Y luego de cómo nuestra cabeza puede ser llena de nieve en por lo menos una cosa. Entonces vamos a ir a Hechos 17:30 al 31. Y para que yo ya deje de hablar tanto, pues que alguien lo lea. Va, alguien que lo pueda leer. Yo lo leo. Bueno. Hechos 17:30, ¿verdad? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Bueno, pues entonces ya vimos que la nieve la podemos asemejar entonces a esa justicia, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que los hombres pecaban y pecaban y pecaban y había un tiempo de ignorancia, pero que Dios trajo el conocimiento a través de su Hijo para demandar a todos arrepentimiento, ¿verdad? Porque ya hay cruz, ya hay sangre derramada, entonces ya los hombres se pueden arrepentir y obtener por gracia esa salvación, ¿sí? Va, pero entonces regresemos a la cabeza de Cristo. ¿Cómo es la cabeza de Cristo llena de nieve, llena de humildad? ¿Qué pasaría si Dios no tuviera esa humildad y Dios no fuera Dios, digamos?
pues ya todos hubiéramos sido consumidos. Pero como tenemos esa humildad, entonces Dios pasó por alto. Y eso es lo que quiero que aprendamos esos versículos. Dios pasó por alto. Y aquí creo que tenía cosas de lo que era pasar por alto. Vamos a ver. Miren lo que dice, ha disimulado. Aquí estoy sacando la Reina Valera, no es la 1909. Y aquí dice que no va a castigar, que disimuló en un español coloquial, pues él se hizo loco. Él dijo, bueno, estoy viendo, pero no voy a hacer caso de eso. Dense cuenta la humildad del Señor. Y él sabe lo que está pasando, pero él dice, voy a pasar por alto. Voy a disimular como que no lo veo, porque ya viene la salvación a través de mi hijo. Voy a disimular un poquito de tiempo más, porque ya va a venir esa cruz que va a salvar a todos. Y ya voy a poder entonces dar esa gracia que va a ser consumida en la cruz. Y lo voy a disimular un poquito. Dense cuenta los planes del Señor, pero dense cuenta que ese disimulo, ese pasar por alto, ese dejar a un lado, eso es por esa mente humilde del Señor. Y entonces ahora veamos cómo nosotros podemos hacer lo mismo, pero solo hacemos lo mismo si vamos a tener esa nieve. Y ahora vamos a 1 Corintios 6:7. Y ahí vamos a ver exactamente lo mismo. Entonces, 6:7. Y aquí, pues, como ven, la primera carta de Corintios fue un libro en donde Pablo pues, discutió, ¿verdad? Y llegó a resolver tantos problemas en la iglesia de Corinto. Pues uno de los problemas que los hermanos, cómo se peleaban, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes tienen un problema en la iglesia, pero imagínense una iglesia que todo se pelea, y todo es problema, y todo es clavo. Va. Entonces veamos qué dice aquí Pablo. Dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si te ofenden, pasa por alto la ofensa. Si te ofenden, disimula la ofensa. No hagas problema. Sufrí la ofensa, ¿verdad? Entonces, tenela y sabe que viene y no la vas a devolver. No es exactamente lo mismo que está en Hechos 17:30, que nosotros ofendíamos a Dios con nuestra ignorancia, con nuestra rebeldía, con nuestros pecados desbordados de continuo al mal, y Dios los disimulaba y los pasaba por alto, y ahora viene un problema hacia nosotros y no podemos pasarlo por alto, no podemos ignorarlo, y nosotros tenemos que enfrentarlo y devolverle el doble a nuestro prójimo. Es exactamente lo mismo. ¿Y qué pasa en el tráfico? Cuando me dicen, me contestan mal en la casa, cuando me mandan mal un correo o con cualquier cosita, no podemos pasar por alto, no podemos sufrir el agravio, pero esa mentalidad la vamos a obtener cuando nos llenemos de nieve y cuando entendamos que esas aflicciones, que esas pruebas, que esas cosas que Dios está mandando con ese frío es para que veamos quién es Él y quiénes somos nosotros y entonces veamos lo que el Señor hace con nosotros para que nosotros tengamos ese mismo trato con el prójimo. Ese es uno de los productos de la nieve, que obtengamos esa naturaleza humilde de Dios. Como sabemos que Dios tiene una naturaleza exaltada y sabemos que tiene una naturaleza humilde, pero esa naturaleza humilde viene acompañado mucho, como les digo, de esa limpieza, de esa humildad, del saber esperar en la posición que Dios quiere que estemos, del entender que en medio de la necesidad la vamos a obtener y de saber todos los beneficios y bendiciones que tiene ese lado humilde, ese lado del frío, ese lado del estar en una situación dependiente de Dios, para que en cosas tan sencillas seamos como Él es con nosotros. Y miren, ¿saben qué? No terminé, tengo más cosas y no quiero correr, entonces no quiero seguir con ese tema. Quiero que ustedes lo dijeran, hay más de la nieve. Y lo último que les quiero dejar es que cuando ustedes agarran un principio, pueden seguir y seguir y seguir y no se va a acabar la palabra. Tengan la certeza que no se va a acabar. ¿Por qué creen que en la palabra, por medio de la palabra, Dios creó los mundos y los universos? Ya llegará la eternidad en donde vamos a tener la sabiduría suficiente, porque estoy seguro que en esas letras encontramos todo, ahí está todo. Ustedes ya saben que hay programas de la Biblia que descifran todo. Pues básicamente es esto, ¿verdad? La palabra sigue y sigue saliendo. Amén. Entonces, la voy a dejar hasta acá. Entonces voy a dejar de grabar. No sé si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios.